Bien, hoy vamos a empezar la clase con medición de componentes. Mi nombre es Mario Vera y continuamos con la clase anterior y vamos a realizar la medida de todos los componentes. Vamos a comenzar por lo más fácil: la medida de un fusible, la medida de resistencias, medida de resistencias especiales, que lo tenemos aquí, termistores, LDRs o resistencia dependiente de la luz, medida de resistencias variables o llamados potenciómetros. Siguiente punto va a ser la medida de capacitores o condensadores. Vamos a medir si están en buen estado o mal estado los condensadores. Siguiente punto vamos a hacer medida de diodos, de componentes activos. Desde aquí comienzan los componentes activos, que son los diodos LED, diodos rectificadores, diodos Zener, y continuamos con la medida de transistores bipolares e unipolares, transistores NPN, PNP y FET. Y culminamos con la medida de, vamos a medir también SCRs TRIAC. Y culminamos con la medida de circuitos integrados. Vamos a comenzar entonces con los fusibles. En este curso es lo que vamos a realizar. Continuamos entonces para realizar la medida del componente más elemental, que es un fusible. Aquí yo tengo mi tester. Para medir un fusible, mi tester voy a colocar en el rango de resistencia baja, de 0 a 200 ohmios. En este caso tiene un zumbador, hay un zumbador. Ese zumbador, cada vez que haga chocar mis dos terminales, eso indica 0 ohmios, ¿no? 0 ohmios. Su tolerancia tiene, ¿no? Ese test 0,05 es la tolerancia que te voy a marcar, 0,0. Eso es. Entonces comenzamos a medir los fusibles. Voy a comenzar a medir si este fusible está en buen estado. Agarro y el tester me tiene que hacer, si está en buen estado, está en buen estado. Siguiente fusible, está en buen estado. Siguiente fusible, este es un fusible de los automóviles, mayormente utilizan en los automóviles, está en buen estado. Siguiente fusible, está en mal estado. Y el siguiente fusible está en mal estado. Es fácil medir fusibles entonces. Ahora continuamos con la medida de resistencias. Para medir resistencias, ya en la clase anterior les habíamos indicado una clase sobre resistencias, código de colores, cómo se leen con código de colores, y ahí ustedes pueden observar en la figura el símbolo, la tabla de código de colores. Entonces yo voy a utilizar esa tabla que están ustedes observando para ver. Voy a comenzar con una resistencia. Aquí voy a hacer brevemente. Aquí dice naranja, naranja, café, oro. ¿Cuál sería naranja? Naranja es 3, naranja 3, café 1, un 0, 330 ohmios. El dorado más o menos 5%. No voy a tomar mucho en cuenta el dorado, entonces 330 ohmios. Coloco el rango, aquí está mi tester en rango de 200. Voy a colocar en rango de 2K. Al colocar en rango de 2K me voy a medir 330, me tiene que medir. Ahí coloco el tester y me da 326 ohmios. Lo que está marcando es la tolerancia, ¿no? No marca exactamente 330, es su tolerancia del 5%. Entonces, la resistencia está en buen estado. Voy a agarrar otra resistencia y lo voy a medir. Aquí dice naranja, blanco, naranja, dorado. Naranja 3, blanco 9, 3 ceros el naranja, 39K. 39K. Coloco en 200K y me tiene que medir 39K. Agarro
y me mide 39 exacto, 39K. Lo he congelado en la imagen. Exactamente está en buen estado, ¿no? La tolerancia casi no se nota. Otra resistencia más que voy a medir, esta. Aquí, si yo lo leo, es café, rojo, amarillo. Café, ¿cuánto vale? Café es 1, rojo 2, amarillo 4 ceros. Sería 120K. 120K. Entonces coloco y me marca 119,6. La tolerancia, ahí ven, ahí nos faltaría 0,4, ¿no? Ahí está la tolerancia, más o menos 5%. 119,6K. Está en buen estado la resistencia. Entonces han visto que no es complicado medir resistencias. Ahora sí vamos a medir resistencias variables. Las resistencias variables se miden de esta forma. Hagas una resistencia variable. En la figura también observan las formas de resistencias variables y su símbolo. Ya, para medir una resistencia variable, yo no sé de qué valor es esta resistencia, ¿sí? No sé de qué valor es. Y yo agarro un rango, digamos, por ejemplo, ya 200K. Y yo voy a agarrar los extremos, si están en buen estado. Y los extremos de la resistencia me van a dar el valor. ¿De qué valor es? Ahora lo descongelo. Y me da 5,5K. Esta resistencia no existe valores de 5,2, 5,3, 4,9. Exactamente yo redondeo estas resistencias de 5K. Las resistencias variables de 5K. Y aquí está anotado su valor, está 5K. La resistencia está en buen estado, no lo sé todavía. No sé si está en buen estado. ¿Cómo verifico si está en buen estado? Agarro la resistencia. Voy a colocar más en 20K para verlo más exacto. Aquí coloco en un extremo y el punto medio voy a colocar ahí, extremo con el punto medio. Y lo que hago es variar el cursor. Ven, a ver, voy a variar de un extremo. Está en un extremo, 5,5. Voy a ir disminuyendo. Y linealmente va bajando. Ven, 4, 3, 2, 1 y 0. La resistencia me he marcado. Ahora voy a volver a subir y va a subir 0, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Tiene su tolerancia, ¿no? Porque es 5 puntos. Nominal es 5K, tolerancia 5,5K. ¿Está en buen estado la resistencia? No lo sé tampoco. Ahora, ¿qué tengo que hacer para garantizar que esté en buen estado? Agarro este extremo y lo voy a mandar al otro extremo. Y ahora mido el otro extremo con el punto medio. Y aquí nuevamente a 0 y voy a volver acá a modificar. Aumento nuevamente 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Ahora sí, está en buen estado la resistencia. De esa forma se garantiza que una resistencia variable está en buen estado. Entonces aquí ya tenemos la medida de resistencia. Puedo medir cualquier resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí esta resistencia nominal dice 100K. 100K. Yo lo pongo a 200K y extremos me tiene que medir 100K. 103,7K. Está bien. Para ver si está bien, en buen estado, ¿qué hago? Coloco extremo con punto medio y hago variar el cursor. Hay que bajar 0. Voy aumentando 1, 21, 30, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Está en buen estado. De esa forma se verifica el buen estado de una resistencia variable. Vamos a ir ahora a resistencias especiales. Para medir resistencias especiales, que aquí tenemos un LDR.
Estos son sensores de luz. Esto se encuentra en componentes, en los postes de luz de las calles. Está este componente, está una cajita, y este es el LDR. Este LDR va a activar el relé para que se enciendan las luminarias de las calles, ¿no? Entonces aquí está el LDR. Este es el sensor que en la noche, anocheciendo, se va a encender, y a la madrugada se va a apagar la luz. Estos componentes lo vamos a ver en ascensores, en empresas, en algunos circuitos de automóviles, en luminarias, en todo equipo se puede aplicar estos circuitos. ¿Cómo se lo mide? Este LDR trabaja con la luz. Voy a mostrarles un poco la gráfica del LDR. Así trabaja. Su gráfica es una curva. Cuando hay mucha luz, la resistencia es baja. La resistencia es, hablaremos de unos 20 ohms. Pero cuando hay oscuridad, cuando se oscurece, la resistencia sube a 200K o más, ¿no? O puede ser 500K, 1 mega, 2 mega ohmios. Esa es la gráfica del LDR. Oscuro, la resistencia sube 200K, 2 megas. Hay luz, puede bajar 20 ohmios, 10 ohmios, 100 ohmios, 20 o 40 ohmios. Si esto pasa, está en buen estado el LDR. Yo voy a verificar esta gráfica. Agarro y mido. Voy a medir un LDR, agarro. Aquí usted voy a colocar el LDR, el rango en 20 megas. Y ahí, vean, hay luz ahora. Como hay luz, ¿qué tiene que pasar? La resistencia tiene que ser baja. Entonces coloco, vean, la resistencia baja, 001. Vean, ahora voy a ir tapando el LDR, asemejando que está oscureciendo, ¿ven? Voy tapando, mira, subí a 4. Voy tapando mucho más. Sube a 40, 34, 30. Más lo voy a tapar, a 2 megas ya subí. 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, 6 megas, 10 megas, ¿no? Vean cómo lo levanto y baja la resistencia. Trabaja como sensor de luz, ¿no? Aumenta con en la oscuridad. Vean, 11.58 megas. Mi LDR está en buen estado. Es la forma de medir una resistencia variable. Voy a medir un termistor. Tengo aquí un termistor, que aquí lo... ¿Cómo trabaja este termistor? Tenemos dos tipos, NTC, PTC. El NTC, si la temperatura sube, su resistencia baja. El PTC, si la temperatura sube, la resistencia sube. El NTC, si la temperatura sube, la resistencia baja. Si la temperatura sube, la resistencia sube, el PTC. Yo voy a verificar si este LDR es NTC o PTC, que está en buen estado. Les voy a colocar en un rango 2. Voy a agarrar un terminal ahí y el otro ahí. Hasta congelado. Vean, ahí marca 9,2K la resistencia del LDR, del termistor. Quiero saber si es NTC o PTC. Agarro, yo voy a agarrar con mi mano que tiene una temperatura.
de 30 grados o 35, voy a colocar y vamos a ver si aumenta la resistencia. Coloco, está bajando, vean, 8,6, 8,5, 8,3, 8,39, 32, va bajando, vean. Y usted, si está bajando, ¿qué es esto? ¿PTC o NTC? ¿Qué es? La respuesta es un NTC, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia, ven, está bajando. Vean, va a bajar a bajar 8, vean. Lo suelto y va a aumentar. Está en buen estado el termistor NTC. Bien, hasta ahí hemos medido las resistencias especiales. Ahora vamos a ir a la medida de condensadores o capacitores. Para medir condensadores o capacitores, ahí en la figura les está mostrando el símbolo de un capacitor. Estos son los condensadores polarizados, que no tienen polaridad, no hay positivo, no hay negativo, no hay positivo, no hay negativo. En ninguno de estos terminales hay positivo o negativo, no tienen polaridad. Son los poliéster o conocidos como cerámicos, o estos pequeños que son conocidos como lentejas. Y estos de aquí están mostrando los condensadores electrolíticos, que tienen polaridad, tienen un positivo, un negativo, la patita negativo, la otra es positivo. También tenemos uno que es negativo, esta patita, y positivo. La unidad, ¿cuánto es? 4700 microfaradios, 50 voltios. Entonces, la unidad de los capacitores es en 50 voltios. ¿Cómo se lee un capacitor? Ustedes están usando el símbolo del capacitor. El símbolo es este que le está mostrando la figura. ¿Cómo se lee? Ejemplo, este capacitor, yo quiero saber de qué valor es. Aquí me muestra 103. Me está mostrando ahí el 103 J. ¿Cómo se lee? Los dos primeros números se anotan, 10. El 3, aumento cuántos ceros, 3 ceros. 1, 2, 3. Y siempre es en picofaradios. 10.000 picofaradios es el valor del capacitor. Pero yo quiero saber en las siguientes unidades. Los faradios, los capacitores van en diferentes unidades, pico, nano y micro. Voy a eliminar 3 ceros, 1, 2, 3, porque viene de 3 en 3, y esto se convierte en 10 nanofaradios. Voy a eliminar 3, 1, 2, 3, y va a ser 0,1, 2, 3, 0,01 microfaradios. Entonces, este capacitor no polarizado es de 10.000 picofaradios, de 10 nanofaradios, 0,01 microfaradios. Yo tengo aquí un tester digital que tiene capacímetro. Aquí está, capacímetro. Lo voy a sacar este chicotillo, este capacímetro. Yo voy a colocar ahí y voy a medirlo en nanos, en 20 nanos voy a colocar. En 20 nanos. Al colocar en 20 nanos, según lo que hemos visto, me tiene que marcar ¿cuánto? 10 nanos. Yo lo coloco aquí y me marca 10,4 nanos. ¿Está bien? Tiene una tolerancia también. La J es la tolerancia. 10,4 nanofaradios, ¿no? Ahora yo quiero saber en la otra unidad, que es en micro. En micro me ha marcado aquí, ustedes ven, 0,01. Entonces voy a colocar en 2 micros y me tiene que marcar 0,0. ¿Me ha marcado cuánto? 0,05, redondeado a 1. Redondeando nos da a 1, 0,01 microfarads. ¿Bien? De esa forma se leen los capacitores.
Vamos a leer un capacitor más. Aquí, ¿qué número dice? 104. El 104. El 104, mentalmente vamos a hacer 10, anoto, aumento 4 ceros, sería 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios. Elimino 3 ceros, 100 nanos. Les voy a colocar en 200 y me tiene que marcar 100 nanos. 106,6 nanos. La tolerancia esta, ¿no? Está exacto el valor del capacitor, 106 nanofarados. Entonces han visto, me ayuda mucho el tester como tiene capacímetro, ¿no? 106 nanos. Ahí en 100 nanos y en micro, ¿cuánto sería? 100 nanos, 0,1 micro sería. Les voy a colocar en 2 micros, me tiene que medir 0,1 micro. O sea, 0,1 micro. ¿Ven? 0, he leído en 2 unidades, ¿no? Cambiando el tester. Por eso tenemos que saber convertir, ¿no? Si no sabemos convertir esto, no van a poder leer los capacitores. Bien. Con esto hemos leído capacitores no polarizados. Esto también se lee de la misma forma, ¿no? Amarillo, violeta, naranja. Amarillo 4, violeta 7, naranja 3. 47.000 picofaradios. Eso también es, de esa forma se lee. 47.000. Bien. Ahora vamos a leer los condensadores electrolíticos. Aquí tengo los electrolíticos. ¿Cómo se leen? Mi capacímetro en este caso, si ustedes ven, solo su rango máximo es de 20 micros. El rango es de 20 micros máximo. Entonces yo voy a leer, no voy a poder leer, por ejemplo, este porque mide 4.700 micros, no voy a poder leer. Tendría que conseguirme yo un capacímetro de más rango, no lo tengo. Voy a leer este que dice 10 micros, 50 voltios, 10 micros. Voy a colocar en 10 micros y me tiene que marcar, o sea, coloco en 20 micros y aquí. Ya está. 8,8 micros, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Puede estar secándose el capacitor, puede estar, no marca, no llega a 10. Los capacitores llegan a secar y a fallar el circuito cuando se llegan a secar. Tiene un líquido aquí dentro, por eso se llaman electrolíticos, tiene un líquido y es la falla, ¿no? de un circuito. Vamos a leer 8 capacitores más. Aquí tenemos un capacitor más de 1 micro, dice. 1 micro 50 volts. Voy a colocar en 2 y voy a medir. Y me mide 1 micro, exactamente. Hasta ahí vean la medida de capacitores. Bien, vamos a medir en este momento componentes activos. Los componentes activos son todos los fabricados por semiconductor. Tenemos los diodos, los transistores, SCRs integrados aparte. Entonces, ¿qué es un diodo? Un diodo es la unión, en este caso, de una pastilla N y una pastilla P, o un semiconductor N y un semiconductor tipo P. El símbolo generalmente es este. En la figura también les está mostrando a ustedes el símbolo del diodo. El diodo tiene su terminal llamado cátodo y terminal ánodo. Cátodo y ánodo. La pastilla N es cátodo, pastilla P ánodo. O es un semiconductor N, semiconductor P. La unión de estas dos pastillas produce esto. Cuando este diodo yo polarizo directamente, los electrones pasan. Este electrón va a saltar aquí
y tranquilamente pasa. Este obstáculo tranquilamente ha pasado el electrón. Se dice que el diodo conduce de cátodo a ánodo, conduce corriente. Pero ¿qué pasa si aquí yo pongo inversamente positivo negativo? Se llama polarización inversa. El electrón no logra pasar, la muralla es grande. Esta muralla que vemos aquí, esto es el voltaje que se crea aquí entre ánodo y cátodo. Se crece tan grande que no deja pasar a los electrones. Así que hay una diferencia de potencial que no logra que pasen los electrones. Aquí yo les voy a polarización directa. Un diodo está polarizado directamente cuando de negativo sale y el diodo conduce. Los electrones han logrado pasar. En este caso el diodo se comporta como un switch cerrado. Conduce. Ahora, cuando el diodo está en forma inversa, el positivo, el cátodo y no conduce. Los electrones no logran pasar. Corriente cero. El switch se considera que está abierto, el diodo no conduce. Entonces, para medir diodos, lo que nosotros vamos a medir es este voltaje umbral. El tester digital mide el voltaje umbral. En este caso, en el de silicio, es 0,5 a 0,9 voltios. De germanio, de 0,2 a 0,4. Ese voltaje es el que está midiendo esto. El tester digital mide este voltaje activo que existe en el diodo. Como el diodo conduce en un sentido y en otro no, para mí, si un diodo está en buen estado, en un sentido sí va a medir el voltaje umbral. Voy a medir aquí. Coloco un rango de diodos y mido aquí. Le falta el punto aquí. En ese tester nos falta el punto. El punto ahí. Es 0,643 voltios. ¿De qué está fabricado el silicio, este diodo? Está fabricado de silicio, en su rango está. El rango de 0,5 a 0,9. Está fabricado de silicio. En ese sentido me ha marcado el voltaje umbral. Ahora, en cambio de polaridad, y no tiene que marcar nada, ¿ven? Coloco y se queda ahí estático. No marca. Está en buen estado el diodo. El diodo es de silicio, está en buen estado. Voy a medir otro diodo. Agarro y coloco ahí. Me da 0,494 voltios interno. Voy a invertir y no tiene que medir nada. No mide nada. Está en buen estado. ¿Ven? Los diodos están en buen estado. Otro diodo voy a medir. Aquí no mide nada. Invertido 0,570. Está en buen estado el diodo. Los diodos están aquí en buen estado. No he encontrado ningún diodo que esté en mal estado. Pero este diodo más. Nada por ahí. Hasta 0,80. Todos son de silicio, ¿ves? Bien. Ahora voy a medir diodos. Esto ya no lo van a llamar foquito. Es un diodo LED. Diodo emisor de luz. Para saber si está en buen estado esto, su cátodo y ánodo, ¿cuál es? El cátodo es la pata más corta. Esta pata más corta. El cátodo, y el ánodo es la pata más larga. El símbolo lo está mostrando ustedes en la figura, el símbolo del LED, que es mismo que un diodo. La diferencia es que aquí se le aumenta una flechita o dos flechitas. Ese es el diodo LED. Ahora voy a medir el diodo LED y me tiene que marcar, ¿ven? El positivo ahí, y tiene que enciende, ¿ven? El voltaje umbral ha sido 1,5 ya.
ya no es 0,7, 1,5. Este LED está en buen estado. El rojo voy a ver. También enciende, está en buen estado. El amarillo está en buen estado. Si invierto no mide nada, está en buen estado. De esa forma se miden los diodos LED. ¿Cómo se mide un display? Antes, ustedes van a encontrarse este es un fotodiodo. Esto no lo van a encontrar, mira, marco, no lo van a ver encendido en la cámara. ¿Por qué? Porque esto emite una luz infrarroja, no lo podemos ver, la luz que emite. La luz infrarroja es invisible al ojo humano. Entonces, ¿esto dónde abundan estos? En los controles remotos. Ejemplo, es un control remoto, aquí hay un fotodiodo. Quiero saber si está en buen estado. Ustedes en sus domicilios o en sus casas quieren saber si está en buen estado. Agarran un control, ponen a la cámara y ¿ven? Voy apretando. Mi control remoto está en buen estado. ¿Por qué? Porque cada pulso me marca. Está en buen estado. Ese es un fotodiodo. La forma del LED es la misma, ¿no? Solo que el ojo humano no lo... Si así lo muestro a mi ojo, no lo voy a ver prendido. Pero aquí se lo puede ver. Entonces ustedes ya saben con esto cómo se verifica el buen estado de un control remoto. Un display. Bueno, es un display. Los displays son ánodo común y cátodo común. Aquí van a ver de que yo voy a marcar. Aquí hay un común. Voy a ver si es cátodo común o ánodo común. El positivo pongo ahí y se enciende con todo, es ánodo común. Voy a verificar el primer pin, es el segmento A, el segmento B, ¿sabes? El segmento C, el segmento D, ¿entendemos? El segmento F, el segmento G. F y el puntito que está aquí, ahí está. Este display es ánodo común y está en buen estado. Es la forma de verificar display. Si fuera cátodo común, se invierte y este va al común y con este positivo enciende todos los segmentos de este display. Entonces, es la forma de verificar LEDs display de 7 segmentos. Con esto vamos a concluir esta parte. La siguiente clase vamos a hacer la medida de transistores. Ven aquí, vamos a medir estos transistores NPN, SFET, MOSFET, circuitos integrados. Vamos a hacer si están en buen estado o en mal estado. Gracias por la atención y espero que lo aprovechen este curso.